Vamos a iniciar con el tema referente a análisis financiero. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar sobre la presentación y pues la importancia de la información contable. Acá vamos a tocar toda la importancia contable de las herramientas frente a una predicción del futuro de las organizaciones. Hablamos de la contabilidad, que es un sistema de información compuesto por un conjunto de principios, procedimientos, técnicas que permiten identificar, clasificar y registrar de forma que nosotros podamos presentar toda la información más relevante y controlar absolutamente todas las operaciones que se tengan dentro de una organización y podamos establecer la situación económica de esa empresa. ¿Listo? Tengamos presente que los procesos básicos de la contabilidad me llevan a lo más importante o a lo que queremos llegar a generar, es el análisis y la evaluación. Lo primero que nosotros tenemos es la agregación y la desagregación, la presentación, el almacenamiento, la captura y la obtención de esa información que me llevan a interpretar. ¿Listo? Tenemos algo importante sobre la importancia de la contabilidad y que permite como tal conocer si el negocio está siendo rentable o no rentable. ¿Listo? Si tenemos ganancias o pérdidas. Y importantísimo saber cómo se está viendo reflejado tanto en, por ejemplo, en el estado de los deudas, deudores, inversionistas, accionistas. ¿Listo? Todo el tema referente para la toma de decisiones de carácter administrativo y financiero, la parte contable. La finalidad de acá es que la contabilidad yo la sistematice, la organice para después generar una decisión y un análisis. El objetivo básico de la información contable es conocer y demostrar los recursos obligatorios del ente económico y sus cambios como un resultado del registro sistemático que ya les había mencionado. Se presenta en un periodo determinado establecido. ¿Listo? Y pues con el tema de las obligaciones, como pues generar el tema de utilidades o pérdidas. Hablamos de interpretar cada uno de los hechos económicos para la rentabilidad y prosperidad, como hablar para el tema del flujo efectivo, importantísimo, facilitar la toma de decisiones del proyecto y el manejo de los recursos fundamental y evaluar la gestión de los administradores. La gestión de los administradores es de vital importancia. Si yo tengo un correcto análisis financiero, pero si no tomo decisiones correctas, es como si no tuviera nada. Eh, Hablamos de contribuir con la evaluación de la entidad frente a los beneficios o impactos sociales. Ahorita los impactos sociales son muy representativos para la organización, pues conllevan como tal también un impacto en teoría publicitaria y de marketing para la misma. Hablamos de fundamentar la determinación y los cargos tributarios. Entonces, una buena empresa siempre va a tener como ayuda el sistema contable o el tratamiento contable o la asesoría contable, ¿listo? Para ver cómo mitigamos absolutamente todas esas cargas tributarias. José, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo ha pasado? Profe, Bien. ahorita que hace referencia de impactos sociales, eso hace referencia a lo que es la publicidad, profe. Sí, o sea, importantísimo tener presente que cuando nosotros tocamos acá el tema, y se me perdió, el impacto chuchu, por acá está. Mira, el Sí, estaba impacto allí, social. allí, 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 Entonces, allí, cuando allí, yo allí genero es. una evaluación coherente de mi información financiera o el análisis de predecir y tomar decisiones, yo puedo utilizar a mi favor también el beneficio del impacto social que yo voy a tener para ayuda publicitaria y de marketing. Eso es lo que conocemos también como responsabilidad social. ¿Listo? Esa responsabilidad social que yo implemento, eso hace que también mi empresa tenga, por así decirlo, el famoso rating y pues haga que los clientes digan, oigan, sí se Exacto, preocupan y esto va a incrementar, por ejemplo, el tema de las ventas. ¿Listo? Es más como exacto. una Sí, estrategia eso es también. justamente eso era lo que
como que sí, encaminado a eso, a la publicidad, me acordé y por eso quería como que también retroalimentarme un poco. Gracias, profe. Perfecto. Cuando hablamos de la clasificación de la contabilidad, hablamos de que existe una contabilidad privada y una contabilidad pública. La privada, entonces hablamos que se aplica para pues todos los sectores del área comercial, bancaria, cooperativas, sector solidario, hotelería y pues entre otras la clasificación. Y la contabilidad pública se aplica para las entidades del sector público, como tal, pues las entidades del Estado. ¿Listo? Importante que entendamos que existe la contabilidad financiera y que habla de absolutamente todas las normas, registros y criterios de contabilización. ¿Listo? Y hablamos de que como tal determinan o proporcionan la información de una manera útil para después generar como tal una decisión. ¿Listo? Tenemos de que esta información básicamente se relata pues en absolutamente todos los sucesos, listo, ya realizados por la situación y además permite visualizar y poder predecir el futuro. Cuando nosotros tenemos presente sucesos pasados o sucesos realizados, es que generamos un comparativo. Por ejemplo, estamos tomando año 2019 versus años 2020, ¿sí? Entonces, eso es lo que me permite generar un comparativo y decir qué hacer o qué no hacer para el futuro. ¿Listo? Cuando hablamos de la contabilidad fiscal, hablamos de todo lo referente a las obligaciones tributarias, ¿listo? Y el impacto que representa como tal en el aspecto gubernamental y legal de la organización. Tenemos la contabilidad administrativa y la contabilidad administrativa es fundamental. O sea, aquí, miren, yo puedo tener muy buena estas dos, contabilidad financiera y contabilidad fiscal, pero la contabilidad administrativa es de vital importancia para que la empresa salga a flote. Es también conocida como la contabilidad de gestión. ¿Por qué? Porque acá es donde nosotros tomamos decisiones, generamos la planeación, listo, generamos presupuestos. Y ahí es importante que generamos un estándar. Hay quienes dicen que los contadores pues son muy buenos en el sistema normativo, asesorando, ingresando información, pero muy malos en la parte administrativa porque no saben tomar correctamente decisiones y es real, ¿sí? Entonces hay que capacitarse muy bien para generar este proceso de contabilidad administrativa, pues nosotros nos dedicamos a generar un análisis financiero. Decimos, no, la empresa tiene que aumentar sus ventas, pero llega hasta ahí, o sea, no sabe cuando está en el momento de el proceso de la operación, se cuelga para tomar las decisiones de la decisión de cómo debe gestionar ese aumento de las ventas, ¿sí? Entonces, el área o la contabilidad administrativa es la que se encarga de hacer toda esa gestión de los procesos, ¿listo? Sí, profe. Cuando hablamos, ¿alguien dijo algo? No. Cuando hablamos de qué me permite predecir la contabilidad, entonces hablamos de la situación financiera de la organización, la rentabilidad de mis bienes y servicios, proyectar situación financiera, proyectar mis flujos de fondos, realizar un seguimiento de las políticas de control internas de vital importancia. Frente el tema del análisis financiero, hablamos de su capacidad de pago, rentabilidad de las operaciones, el valor real de los activos, medir y controlar los costos, evaluar un sistema de control y tomar decisiones basadas en realidades. ¿Listo? Frente a la importancia de hacer un análisis financiero, tenemos en conocer la rentabilidad del patrimonio, rentabilidad de ventas, obligaciones a corto y a largo plazo. Hablamos de todo el tema sí, de saber si está creciendo el patrimonio y cuánto, y la capacidad que tiene la organización instalada. Frente a la importancia también tenemos el capital de trabajo, si es suficiente, generador de recursos propios, puede pagar sus pasivos corrientes y todas las necesidades de financiación con el capital externo. Esas razones financieras hablamos de que comparan absolutamente dos cuentas de los grupos de los estados financieros para analizar pues el manejo de la empresa y absolutamente todo el proceso de la toma de decisiones. Frente a las razones financieras tenemos razón de liquidez, razón de gestión y eficiencia, razones de rentabilidad, endeudamiento, valor de mercado y el famoso DuPont, que ya les voy a explicar cada una de ellas.
Frente a la razón de liquidez, entonces tenemos razón corriente rápida o también conocida como capital de trabajo neta. Tenemos de que existe como tal el efectivo de la empresa y pues otros activos corrientes y pues sus pasivos corrientes. Entonces tomamos, o la fórmula es para afrontar el compromiso a corto plazo. Entonces tomamos total activo corriente dividido pasivo corriente, ¿listo? Si la liquidez corriente de 2 a 1 permite a la empresa trabajar sin apuros, significa que por cada o por tener 2 pesos, por cada peso que debe, ¿listo? Ahora, cuando hablamos de la razón de eficiencia, hablamos del conjunto de razones que miden como tal la eficiencia de la empresa para administrar sus activos y tenemos la rotación de inventario, rotación de activos, rotación de cartera y la famosa rotación de proveedores. Esa rotación de inventarios tenemos el inventario promedio dividido el costo de ventas multiplicado por el número de días del periodo y se expresa como el número de días que tarda el inventario en ser realizado. Importantísimo tener presente la razón del endeudamiento. Esta razón del endeudamiento busca como tal verificar todas las relaciones entre las deudas y los activos totales. Entonces, es una medida de porcentaje de fondo proporciona que los acreedores principales pues generan, también me va a generar una producción de activos o un aumento de mis activos. ¿Listo? Esa razón de endeudamiento entonces me dice a mí que el total de mis pasivos dividido el total de los activos multiplicado por 100 debe ser inferior al 60%. Si el endeudamiento es el 60% mayor, significa que la empresa debe 60 por cada 100 de sus activos. ¿Listo? Entonces, importantísimo, la ideal es que sea inferior a los 60. Cuando hablamos de las razones de rentabilidad, entonces hablamos de los efectos de las políticas de liquidez, la administración de los activos, todo el tema referente a las deudas de resultados operativos y las principales son el margen de utilidad sobre las ventas, el rendimiento sobre los activos, rendimiento sobre el capital contable. Para la rentabilidad de ventas, entonces tomamos utilidad líquida dividida el total de ventas por 100. Si este índice es, por ejemplo, el 20%, quiere decir que la empresa gana 20 por cada 100 pesos que venda. Ojo, importantísimo, muchos economistas dicen que lo ideal es que la rentabilidad sea superior al 33%. ¿Para qué? Para que la empresa pueda generar una evolución. ¿Listo? Si es inferior al 33% de tomar una medida de acción para aumentar su rentabilidad. Y se supone que pues la idea es que iniciando los primeros periodos tenga esa ganancia. Cuando hablamos del análisis de tendencias, entonces ya aquí hablamos del análisis horizontal y el análisis vertical. Este famoso análisis horizontal, este análisis horizontal es temporal y el análisis vertical es estructural. Entonces, el análisis horizontal me genera un cambio donde tomo un periodo anterior versus el periodo actual, o el periodo actual versus el periodo anterior, perdón. Y cuando hablamos del vertical es estructural, que es dentro del mismo periodo y me genera un valor porcentual. Entonces tenemos, por ejemplo, este ejemplo de los activos del año actual versus el año anterior y me da un aumento de 5 pesos. ¿Listo? Por ejemplo, hacemos exactamente igual con todos los estados financieros y un ejemplo claro es el análisis vertical, que es el porcentaje. Mis ventas son el 100%, el gasto y el costo equivalen cada uno a un porcentaje determinado para la organización, dependiendo la cantidad de mi 100% del todo, que son mis ventas. Hablamos de la contabilidad de costos. Entonces, en esta parte, pues se encarga de suministrar toda la información y el análisis que representa para la organización y los servicios, tanto el costo de productos vendidos. ¿Dudas hasta acá, muchachos? Chicos. Profe, digamos cuando hagamos el análisis que vamos a hacer, usted nos explica como con la práctica para entenderlo mejor. Claro que sí. O sea, aquí estamos viendo toda la parte teórica. La próxima sesión ya vamos con la parte práctica. Ok, profe, gracias. ¿Listo?
¿Alguna otra duda o inquietud? Bueno, entonces, cuando hablamos del punto de equilibrio, se supone que la idea es que los costos y gastos sean igual a los ingresos obtenidos por la organización. ¿Listo? Eso es lo que nosotros conocemos como el punto de equilibrio. Entonces, gasto 500, vendo 500. ¿Listo? Eso es punto de equilibrio. Si yo me bajo de esos 500, automáticamente tengo una pérdida. Si yo aumento esos 500, tengo una ganancia. ¿Listo? Lo ideal es que toda empresa pues aumente o tenga superior al punto de equilibrio. Ese es el fundamento principal. ¿Listo? Porque si tiene pérdidas, pues no está haciendo absolutamente nada. Y si tiene el punto de equilibrio, pues la empresa está estancada, apenas hace para lo que tiene y ya para de contar, no hace más. ¿Listo? ¿Claros con el tema del punto de equilibrio, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, tenemos algo que se llama un margen de contribución de un producto o servicio. Entonces, importantísimo que tengamos presente que aumenta las ventas, o sea, las ventas siempre deben de ser superior a los costos variables y de ahí hasta donde llegan los costos variables superior debe ser el margen de contribución o ganancia obtenida. Entonces, tenemos un ejemplo, ¿listo? Tenemos que el costo de variable de los productos son 10.650 y el margen de contribución deseado es el 40%. Entonces tomamos los 10.650 dividido el 60%, me da 17.750. ¿Listo? O sea, el aumento con el margen de contribución, la ganancia deseada. Frente al famoso presupuesto, entonces tenemos que es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que propone pues alcanzar la administración o los líderes de la organización con el fin de generar estrategias necesarias para lograrlo. Tenemos un presupuesto que hace referencia a la economía, la estadística, todo el tema referente a la administración, la contabilidad y las entidades que agrupan la información. Listo, los primeros esfuerzos pues van dirigidos a la organización, lo que se requiere pues como tal diseñar un presupuesto. Hagan de cuenta que ese presupuesto es el que ustedes hacen en su vida diaria, ¿sí? Entonces todos los días genero el presupuesto de qué es lo que me va a gastar o en el mes genero el presupuesto de qué es lo que me va a gastar. ¿Listo? Y dejo el presupuesto para las chelitas y ahí es importante que en ese presupuesto que yo diseño no me vaya a exceder o no me vaya a desfasar de ese presupuesto. ¿Listo? Todo presupuesto debe tener un porcentaje, un valor para contingencias, perdón, para contingencias. Entonces, esas contingencias son las que hacen que hasta ahí pueda ser mi límite para desfasar mi presupuesto. Cuando hablamos del flujo de caja, entonces es si el dinero que se está entrando a la empresa en el periodo siguiente será o no suficiente para atender los pagos. Cuando el saldo es positivo, significa que hay un superávit. ¿Listo? Cuando es negativo, significa que hay un déficit de dinero. Los objetivos del flujo de caja entonces presentan las entradas y salidas del efectivo durante un periodo estimado, interpretan absolutamente todos los factores que afectan las herramientas, prever como tal las necesidades de evaluar pues absolutamente la forma de cumplir o cubrir todas las necesidades, permite el presupuestar la forma en que la empresa puede invertir los excedentes temporales del efectivo y que los requisitos debe cumplir pues dentro del proceso contable es que toda la información debe ser oportuna, verificable, confiable, legal. Listo, muchachos. ¿Dudas o inquietudes? Ya hablé súper rápido. ¿Dudas o inquietudes, muchachos? Profesora, cuando digamos, a veces en los bancos piden un flujo de caja a 5 años, o sea, se hace partiendo de un flujo de caja normal. Un- ¿Cómo sería y cómo? Es que tú tienes que ver si lo que están generando es un flujo de caja proyectado o un flujo de caja
un flujo de caja normal. Cuando es normal, yo tomo Sí, los años anteriores. sí, dice, bueno, dicen así, proyectado a 5 años. Ah, sí, es proyección. Entonces es generar el aumento de ese flujo de caja dependiendo pues el porcentaje de ganancia y de margen de contribución que tenga la empresa, ¿no? Entonces es hacerlo a futuro. ¿Listo? Pero por eso, o sea, digamos, se Tomas hace, pues, el periodo actual para realizarlo. y dependiendo del margen del porcentaje del flujo que haya habido, ese porcentaje se multiplica por el número de años, algo así. Sí, por los valores. O sea, lo multiplicas por los valores que has tenido en el momento Ok, para perfecto. aumentarlo. Gracias. ¿Alguna otra duda o inquietud, muchachos? Luis, Hola, ¿cómo está, profesora? Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. buenas noches. Profe, una pregunta. Digamos que entre el análisis horizontal y el análisis vertical, teniendo en cuenta que el análisis horizontal permite como hacer una evaluación de las disminuciones y el estado, digamos, financiero en que se encuentra la empresa, digamos, con el análisis vertical, ¿no se pudiera hacer también el análisis? O necesariamente siempre que se requiere un análisis a profundidad en la parte de cómo está financieramente la empresa, siempre se tiene que llevar a un análisis horizontal. Lo que pasa es que el análisis horizontal es comparativo, es ver cómo ha evolucionado la empresa en comparación de años anteriores. No necesariamente lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, por ejemplo, vertical, pero si yo quiero verificar cómo ha evolucionado la empresa, sí es esencial hacer el horizontal. Ok, muchas gracias, profe. Siempre se hace en el año presente como el año anterior, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra duda o inquietud? Bueno, entonces ahora voy a proceder a compartirles pantalla para arreglar y revisar el estado de situación financiera. ¿Cómo les fue con el estado de situación financiera? ¿Ya lo terminaron? Sí, Y el resto. Buenas noches, sí, señora. A mí me dio. Genial. O sea, no necesitamos compartirlo. En mi caso, sí, profe, tengo una diferencia muy mínima, pero me quedan algunas dudas. Listo, ya lo revisamos. Entonces, ojo, recuerden algo, reglas. Aquí ustedes ya les toca solitos, acuérdense que estamos generando la revisión para que ustedes lo comparen y lo verifiquen a ver dónde fue que les dio mal, qué errores tuvieron, ¿listo? Acuérdense que es exactamente igual que el que hicimos en el 2019, ¿listo? Pues mírenlo acá. Me imagino que muchos tuvieron el error en bancos. Acuérdense que bancos tienen que sumar bancos y cuentas de ahorro del balance de prueba. Pues sí, profe, yo lo hice como 10 veces, pero a la final sí me dio. Ok. ¿Dudas o inquietudes? Vamos levantando manos.
Total activo corriente. Ahora nos vamos con el pasivo, el activo no corriente, perdónenme. Tenemos nuestro total activo. Me dicen si voy muy rápido, si no, pues, o si voy bien. ¿Listo? En caso de que alguien necesite que vaya más despacio. Ahora nos vamos con nuestro pasivo. Ah, ojo, en el activo no corriente de pronto a unos no les dio porque se les olvidó pasar las depreciaciones en negativo. ¿Listo? Y ahora nos vamos con el patrimonio. Y la suma de pasivo y patrimonio. Sí, señor, sí, señorita. ¿Por qué? Porque si tú te fijas acá en el balance de prueba, en el balance de prueba, espérame. Tomo, por ejemplo, bancos, listo, está en negativo, más la cuenta de ahorros, entonces el negativo es superior. Es como si hubiera un sobregiro. Luis, Profe, una pregunta. Profe, en el caso de las provisiones, más allá, digamos, de las provisiones que decís, como que se tienen, digamos, anticipadamente ya el conocimiento de cuáles son, por lo menos, ejemplo, desmantelamiento de un activo o algo así, pero las provisiones que en el cual no se tiene ese conocimiento, ¿cuál pudieran ser? ¿Cuáles son las provisiones más comunes que debería hacer todas las empresas en caso de una eventualidad? pues las básicas, provisionar, por ejemplo, el tema de las primas y cesantías, las vacaciones, las laborales. Ok, o sea, siempre lo que es la parte administrativa laborales y alguna otra sí aparte de administrativa o son como la principal. No son las principales. Ok, muchas gracias. Obviamente pueden llegar a pasar más sucesos, por ejemplo, el tema de la parte accionaria, el tema de, sí, obligaciones accionarias, todo el tema de deudas. Lo que pasa es que hay que ver, o sea, la provisión, ¿a qué tú te refieres? Porque si estamos hablando de la provisión de pasivo, tú te refieres a la de pasivo única y exclusivamente, ¿sí? Pues no, ahorita no me estoy refiriendo así como a una especial, pero pues sí, incluye también la del pasivo. Llego de Porque es repente que son las cualquier, deudas que yo sé que tengo que pagar a futuro y que yo voy guardando el poquitico para pagarla después. ¿Sí? sí, en el caso propio, digamos, de una eventualidad, ejemplo, que pase algo inesperado, ¿sí? Ah, Supongamos esas que son reservas. Esas son no, las famosas reservas y van en el patrimonio. ok, ¿y cómo se calcula algo, digamos, que no está todavía previsto? O sea, o en qué base
digamos, de porcentaje la empresa usan Por para... lo general siempre se deja el 10% de la, o sea, de la utilidad se deja un 10%. Ok, profe, muchas gracias. Profe, Listo. disculpe, ¿acá no utilizamos reserva o no van incluidas? Es que no... No, en este no tiene reservas el patrimonio. Listo, profe. ¿Y siempre es esencial, o sea, no es siempre esencial que estén presentes o pueden ser que no estén presentes? No, puede pasar que no están presentes. Ah, bueno. Muchas gracias, profe. Mira, ay, sí, este sí tiene reservas. El 2020 sí tiene reservas. Míralo acá. Sí tiene las reservas. Ah, sí, cierto, profe. Muchas gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o inquietud? Sí, profe, una pregunta respecto a lo que habla el compañero. Por ejemplo, los impuestos son una reserva o son provisiones. Impuestos por pagar, por ejemplo, que uno del año siguiente, que la empresa quiera provisionar esa parte. Lo podría llegar a gestionar, sí. Puede empezar a generar el proceso del ahorro. Y tú lo vas mandando a una cuenta por pagar. Pero es que en realidad, por lo general, cuando yo, o sea, los impuestos siempre están ya contabilizados frente al proceso de la obligación. Y siempre yo los mando a una 23 las retenciones o una 24 el impuesto a las ventas, por ejemplo. Ah, ok, profe, gracias. ¿Alguna otra duda o inquietud? Listo, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Ya a todos nos dio? ¿Puedo dejar de compartir? En mi caso, sí, señora, ya corregí mi error. Muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Y el resto? Sí, profe, ya me había dado. Listo, perfecto. Entonces, importante. La próxima sesión iniciamos análisis horizontal y análisis vertical. Importante que tengan los dos o todos los estados financieros ahí listico porque vamos a generar un comparativo. ¿Listo? Para que por favor me colaboren con eso. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda o inquietud?